Listo, chicos. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar. A ver, en esta clase mi delegada es Arlet, ¿sí? Les comento tanto en esta asignatura como en la otra asignatura que dicto en su semestre, los delegados me van a ayudar a poder anotar sus participaciones, ¿sí? Entonces, participaciones que están en línea en el OneDrive y cada día voy a ir, obviamente, controlando en algún momento del día para que al final de la fase las pueda tener. Entonces, por si acaso les hago presente, porque en eso voy a trabajar en esta oportunidad de la mano de Arlet, ¿sí? Asimismo, ya saben, cualquier otra cosa que no alcance el tiempo de coordinar académica dentro de la clase, les haré el anuncio con ella. Bueno, en cuanto a la asistencia, creo que todos los de esta asignatura también están en otra asignatura que llevan conmigo, pero igualmente lo repetiré, es aleatoria, ¿sí? En cualquier momento, en cualquier día, por ejemplo, ahora simplemente preguntaré, para descargarme la lista del Teams, que como les dije, para mí es algo subjetivo. Veo que están presentes, a ver, 72 personas. Entonces, levanten la mano, por favor, que ya están listos para escuchar la primera unidad de nuestra asignatura. Todos, por favor. Muy bien. Déjenla levantada, no la bajen, por favor. En lo que vamos haciendo, ¿no? La asistencia, voy colocando rápidamente. A ver, veo 60 manos levantadas. Ángela Pinto no se encuentra. Geraldine Velázquez. Pinto sí, ingeniera. Ya, Ángela, a estas alturas de un año de clases, ¿no sabes levantar la manito? Ingeniera, usted justamente entraba porque estaba en otra clase y estaba saliendo de esa. Ya, Pero es que no. perfecto. Entonces Disculpe. levanta la manito, todos Ya. los que no han levantado, ¿sí? Yo voy a colocar así rápidamente y si hay alguien que veo que no está levantada la manito, pues la quito. Es demasiado. Y lo peor es que con el poco tiempo que hay ni siquiera puedo darme. Por eso esta es la mejor manera. Así sé de que están aquí. Preguntando en algún momento de la clase, con las participaciones que también su compañera, si llamo cualquiera a mis voluntarios elegidos que ya saben en cualquier momento y no se encuentra, entonces Arlet lo anota como 0, ¿no? En esa participación de ese día. Listo, a ver, ¿quién no está? Sheila, Shania, Joan, Harold, Freddy, Angie y Angela. No están, ¿verdad? Voy a tomar una captura. Solamente que tuve problemas con el micrófono, pero ya lo solucioné. Sheila Guzmán, Miss. Sheila, pero tú no estás, creo, aquí. Ah, no, sí. Pero levanta la manito. ¿Saben levantar la manito, chicos? ¿Alguien no sabe para enseñarle? Naisha. Profesora, Harold. disculpe. A mí no me parece la opción desde el celular para poder levantar la mano. Ingeniero, No, tampoco. es que me entero que no hay opción desde el celular. Entonces los 73 presentes todos están desde su computadora, levantando la mano. Ingeniera, yo sí estoy en el celular y normal puedo levantar la mano. Ven, los mató su compañera, así que hago la captura. Las opciones. Ingeniera, buenas Si no lo tardes. saben, averigüen cómo levantar la manito,
¿sí? Ingeniera, buenas tardes, disculpe. Disculpe, Dime, le hablo a una alumna que recién ha ingresado, es mi primera clase. Tengo problemas todavía para el aula virtual, es mi primera clase, como le digo. Mi nombre es Marcela Román Rubato, me comuniqué con usted por correo, pero todavía me parece que no estoy en el sistema para que me pase la asistencia. ¿Cómo podría hacer? No hay problema, Marcela. Entonces, y como no has estado en mi clase anterior, te comento de que siempre las cosas puntuales es después de la clase y puntualmente conmigo. ¿Por qué? Porque perdemos tiempo con la clase y la clase es de todos, ¿sí? Pero bienvenida al curso. Gracias, Entonces, los ingeniera. demás, por favor, los 5 alumnos que no están levantando la mano, no sé si porque no están o porque no tienen, no saben, porque no diré no tienen, no saben levantar la manito, entonces les queda de tarea para la siguiente clase. Ya chicos, pueden bajar la mano, muchas gracias. Vamos a comenzar. Ingeniera, disculpe, la asistencia, mi celular se ha apagado, disculpe, recién acabo de llegar a mi casa. Presente, Talia Luza. Tali, he dicho que levanten la mano los que están, no he tomado asistencia. La asistencia es de 1000 maneras. Entonces, si van a demorar en ingresar, si tienen un problema, si en ese momento su computadora se cayó al piso, justo cuando yo inicié mi clase, entonces asumen su responsabilidad y simplemente para la siguiente clase sí están presentes, ¿sí? Es más, no quiten minutos de tiempo a sus compañeros que sí están puntuales y que en buena hora que no les surgió nada. A todos surgen diferentes cosas. Es más, el día de hoy casi yo no estoy en esta clase porque hemos tenido una reunión desde temprano y que ha durado hasta hace 5 minutos. De milagro, así justo acabó y pude entrar porque ya estaba a punto de enviar un mensaje a Arlet diciéndole de que iba a cancelar la clase de hoy y de que postergáramos. ¿Cuál sería mi responsabilidad a asumir en esa circunstancia? A ver, coméntame, María de los Ángeles. Ángeles, perdón. ¿Cuál sería? La otra vez di un ejemplo parecido. ¿Ángeles está? No está Ángeles. ¿Ven? También le quitaré la asistencia a Ángeles. Meilín, creo que tú... Tengo problemas con el micrófono, ya lo ves. Sí, ingeniera, que si no hubiera asistido a la clase de hoy. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Se acababa el mundo? No, primero le hubiera comentado, como ya me dijo, a la delegada Arlete. Y ¿Y pues qué hubiéramos hecho? De recuperarlo en otro día, tal vez. Muy bien, gracias Ángel. Recuperar otro día. Otro día en otro tiempo que ni yo tengo y ni ustedes tienen. Pero bueno, eso es asumir responsabilidad. Entonces a todos les pido, y no voy a volver a hablar de esto, tanto en este curso como en otros, que aprendan a asumir responsabilidades. Si no están por O por B, no se va a acabar el mundo. Al contrario, mejor tomen una actitud más proactiva en la siguiente clase, o en esa misma clase llegué tarde, pero al menos voy a participar, ¿no? Para que la profesora me tome en cuenta y de repente al ver la lista vea que no tendrá asistencia inicial, pero sí tengo una asistencia de participación. Y así, chicos, ¿ya? Así es la vida. Tienen que aprender a ver las miles de maneras en las que se puede remediar algo, hacer mejor las cosas. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra unidad. A ver, voy a confirmar para apagar, para que no se vaya, listo. Muy bien, nuestra primera unidad es la introducción a la ecología del paisaje. Como ya les mencioné en la clase inaugural, esta asignatura es una asignatura bastante extensa, pero nosotros la vamos a ver de una manera integrada, concisa y completa.
Por lo cual también, como toda asignatura teórica, tiene muchas partes tediosas, ¿no? Entonces vamos a hacer en su momento alguna pausa, cuando hay alguna duda, pregunta, si es que no la apuntan y la preguntan cuando acabe esa primera parte, o personalmente, o entre ustedes, o a mí directamente. No puedo ver, a ver, pero igual le voy a activar mejor en mi celular, cuando levanten la manito, pero no tengan problemas si desean también intervenir, interrumpirme cuando esté hablando, ¿sí? Disculpe, profesora, y me hace el comentario. Entonces, lo importante es que estén atentos. ¿Por qué atentos? Yo sé que eso es difícil, ¿sí? Es más, en un curso que he llevado en verano, se ha confirmado cuando leíamos justo un artículo de neurociencia, de que muchas personas no podemos tomar atención más de 10 minutos, ¿sí? Entonces, imagínense cuánto duran sus clases de teoría. ¿Saben o no saben cuánto dura sus clases? 1 hora y media. 1 hora y media. Entonces, 1 hora y media son 90 minutos, imagínense. Es imposible atender seguido, ¿verdad? Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Y lo decía este expositor, y era bien interesante. Fuera de lo que hable, porque no es lo mismo que yo esté ahí mirándolos en clase, obviamente la manera virtual es totalmente distinta, pues yo mismo como alumno, como estudiante, también tengo que tratar de poder en esos 10 minutos, o cuando yo vea que de repente me estoy durmiendo o estoy un poco estresándome o todo, pues un momento girar la cabeza, mover mis muñecas, agarrar, por eso les decía lo de tomar apuntes en el cuaderno, ¿no? Que es muy útil porque tu mano se está moviendo, entonces es un movimiento, ¿sí? Me gustaría estar ahí para poder ayudar a cada uno de ustedes a que estén aquí, presentes, pero no lo estoy, entonces les estoy dando algunos consejos para que les sirva en mi curso y en las otras asignaturas que lleve. Yo también actualmente estoy en muchas reuniones, cursos, parte de toda la especialización y los proyectos, y para mí es tedioso, entonces no me imagino para ustedes. Pero este curso es muy bonito. ¿Por qué? Porque es una de las ramas, especializaciones o futuras, el futuro campo laboral que puede ser de interés de alguno de ustedes, ¿sí? Yo sé que de todos no lo va a hacer y no hay problema. Las partes de especialización o campo laboral de un ingeniero ambiental son diferentes. Pero, ¿qué es lo interesante? De que ustedes, diferencia de otras ingenierías ambientales, están llevando ya como base este curso y toda esta parte desde el SIG, que otros no lo tienen. Entonces aprovechenlo al máximo, y los que sí estén interesados alguna vez, se darán cuenta de lo importante que les va a ayudar. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver 2 partes. Esta unidad tiene 3 partes, ¿sí? La primera es sobre ecología y paisaje, la segunda de herramientas de la ecología del paisaje, y la tercera es un poco de los componentes y dinámica del paisaje. Entonces, como quiero ir poco a poco, incluso lo he vuelto a organizar, incluso de la manera en que lo dicté el año pasado, para que se pueda comprender bien esta primera parte. Entonces, el día de hoy vamos a ver 2 partes, ¿sí? Ecología y paisaje y herramientas. Comenzaremos con ecología y paisaje, con esta frase de una escritora para una revista de ciencia que se llama Zielinski, que dice que la ecología ayuda a entender cómo funciona el mundo, ¿sí? Ustedes habrán llevado ecología con Armando, ¿verdad? Imagino, hace ya algunos años. Habrá sido el curso favorito, que creo que sí lo comentaba con ustedes, ¿no? Suele ser el curso favorito de muchos, este tipo de cursos, igual en el colegio, ¿no? De muchos podía ser o solía ser el de ciencias naturales, así. ¿Por qué? Porque es algo que interactúas o que puedes saber de la vida,
de cómo funciona la vida, no solo la vida humana, o sea, la vida de un animal, la vida de una planta, el bosque y todo lo relacionado a lo que nos rodea. Más aún ustedes que quieren ser ingenieros ambientales y que pueden estar inclinados o pueden tener un afecto más aún hacia la naturaleza. Entonces, obvio que la palabra ecología a muchos hasta les conmueve, ¿sí? O es una de sus palabras favoritas, como la mía. Mi palabra favorita es ecología, por ejemplo, desde el 2013 que comencé a estudiar. Entonces, ecología en realidad es una palabra que se conoce desde siempre, desde que se comienza a estudiar al mundo, los seres vivos, los animales, las plantas, ¿no? Que somos parte de él. Entonces, esta autora dice de que va a ayudar a entender cómo funciona, ¿no? un determinado lugar, qué hay en ese lugar, quiénes interactúan, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué en un lugar hay bosques y hay muchos árboles, muchas especies forestales? ¿Y por qué en otro lugar no hay nada? ¿Sí? No hay nada, puede ser un lugar talado, puede ser un lugar que ha recibido un incendio forestal, puede ser un lugar que simplemente sea desierto, ¿no? Entonces, esta frase justamente da como que a pensar mucho, porque dices, claro, o sea, ahí te pones a pensar y en verdad los biólogos, los ya ecólogos puros o todos los especialistas en ecología, es un mundo. Aquí yo les voy a comentar, por ejemplo, una experiencia del año pasado, no, anteaño pasado, cuando fue el Congreso, ¿sí? No sé si todos tuvieron oportunidad a ir, pero en ese congreso hubo un ponente español que se llamaba Jordi y que él es especialista en lo que es restauración de ecosistemas de desierto, ecosistemas costeros, ecosistemas de pastizales, ¿sí? Entonces él ha viajado mucho a Chile también, pero digamos no tenía oportunidad en ningún momento en conocer Perú. Entonces, cuando lo invitamos, cuando terminó el congreso, parte de nuestro proyecto también queríamos un poco llevarlo a conocer y que sepa la opinión en el proyecto que les comentaba de las queñas. Entonces, estuvimos con él, ¿no? Entonces, llegamos al lugar, a toda esa parte del bosque de Pichu Pichu, y estábamos caminando, fui también con Armando y el equipo, y estábamos caminando y de un momento a otro se perdió Jordi, ¿no? No estaba. Entonces todos dijimos, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? Si estaba detrás de nosotros, ¿no? O sea, todos estábamos caminando en fila. Y de repente comienzo a retroceder, bueno, yo preocupada, ¿no? Porque me sentía responsable, dije, en cada momento no lo vi, comencé a retroceder y lo encontré totalmente fascinado con una especie de cactus que había en un lugar, ¿sí? Entonces era como que yo dije, ¿qué ha pasado, no? Le pregunto a Jordi, bueno, imagino que te ha gustado este cactus y todo bien, claro, yo tampoco sabía, es más, Armando tampoco sabía qué, digamos, especie podía ser. Pero ¿qué fue interesante? Que Jordi no se detuvo por el cactus en sí, ¿sí? O por el cactus, o porque quería saber la especie, él es biólogo también, entonces o algo parecido, sino porque le parecía curioso el crecimiento de ese cactus en un tipo de suelo como que el que estaba presente ahí, que no sé si en alguna oportunidad han ido, que es un suelo bastante seco, con cenizas y bueno, no tiene humedad, ¿sí? Entonces, que claro, cualquiera diría, al menos lo primero que pasó por mi mente, claro, pero es un cactus, ¿no? O sea, los cactus tampoco es que necesiten un lugar húmedo, ¿no? Entonces no entendía, o sea, me dejó la verdad pensando, todos nos quedamos un poco así callados, y él nos comienza a explicar con tal pasión la razón de que, digamos, algunos suelos que por la porosidad y por toda la compactación que puede tener, no son adecuados para algunos tipos de cactus, ¿sí? Entonces decía de que
a él le pareció sorprendente que en un lugar así, y donde claro, crecían especies forestales como la queñua, que tienen raíces muy profundas y que obviamente buscan el agua justamente, y para eso son las raíces, era algo increíble de que como esa especie que él había tenido oportunidad de ver en libros, en internet, porque no la conocía presencial, pueda vivir en ese tipo de suelo. Entonces, bueno, con esta pequeña historia, ¿qué les quiero decir? De que una pequeña cosa en un espacio de 10 centímetros por 10 centímetros llevó a que todo este concepto, esas definiciones nos explique esta persona y hasta sea un debate, un comentario de unos 20 minutos entre todo el equipo que estábamos presente. Imagínense si por un espacio tan pequeño, con toda la extensión de tierra a nivel mundial, tiene por estudiarse, por discutir, por pensar. Entonces, esta frase en sí deja mucho de poder dar inicio a que ustedes estén preparados a ver más allá, ¿sí? La ecología del paisaje no solo ve el paisaje o no solo ve la ecología. La ecología del paisaje ve algo integrado, algo junto a través de imágenes espaciales, de estudios, de diversidad de herramientas que vamos a ver para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Y esa es la diferencia de la ecología del paisaje con la ecología normal que ustedes han podido estudiar. Hay individuos, vamos a ver población, vamos a ver ecología de poblaciones, vamos a ver qué sucede, qué tipos existen de distribución. En este caso es agarrar dos cosas, porque así como lo que han estudiado con Armando y les ha gustado mucho y han podido identificar, tienen también que ver el lado espacial, el lado de poder identificar desde arriba y a través de cambios por qué puede estar pasando determinada cosa en un lugar del mundo. Entonces, para eso, ¿qué les ayuda? Pues tener una base de saber y de ver el mundo desde arriba, que imagino que la tienen consigo, ¿sí? Entonces, eso es digamos, lo interesante y bonito de este curso. Pero como les dije, el título tiene dos partes. Entonces, comenzaremos viendo la primera parte, o recordando, mejor dicho, la parte de ecología. Entonces, preguntaré o algún voluntario que me desee decir qué es lo que recuerda de qué es la ecología. De lo que recuerdo, no quiero que busquen en su celular. Marjorie, coméntame. Marjorie Char. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, lo que recuerdo es que la ecología, de hecho, es una rama de la biología que estudiaba lo que es la interacción de las poblaciones. Eso es lo más básico que recuerdo sobre la ecología, ¿no? Muy bien. Gracias, Marjorie. ¿Y Leonardo? Bueno, lo que recuerdo de la ecología, como menciona mi compañera, es que es la ciencia que estudia la interacción de los seres vivos con el ambiente en el que habitan. Y esta se tiende a estudiar desde el individuo como base. Finalmente se llegan a las poblaciones y a las comunidades, que son ya los grupos más grandes, siempre en escalas. Muy bien. Muy bien a los dos. Han hablado la palabra interacción, que es una de las palabras principales en la ecología. Ver cómo interactúa. Entonces, ¿qué va a hacer? La ciencia que va a estudiar las relaciones existentes entre los seres vivos y ambiente. Eso es interactuar. Entonces, nuestra palabra clave, justo le han dicho sus dos compañeros, que es la de la interacción de los seres vivos y el ambiente. Viene de oikos, casa, y logos, conocimiento. Y ahora esto último, que lo pongo siempre en esta parte de que dice Holling en el 98, que es una ciencia en transición, ¿sí? En que las escuelas previamente separadas se están ligando a través de múltiples escalas de conocimiento. Justo este concepto es el que lleva, y lo ejemplifican mucha bibliografía de la ecología del paisaje, porque se dan cuenta de que no solo era importante tener o estudiar la ecología,
¿sí? Es más, hasta ahora, créanme de que en muchos lugares, a muchos especialistas así en ecología, les cuesta entender o les cuesta trascender o ver un poco más allá de lo mismo que pueden ver en campo, en un monitoreo biológico, por ejemplo. Entonces, la ecología del paisaje justamente, ¿cómo se dice? Cita a esta frase que dice Holling, que es una ciencia en transición, porque justamente todo lo que se va identificando, imagínense, cada vez que descubren una nueva especie, ¿no? Y que puede estar dentro de la ciencia general, que viene a ser la biología, el ecólogo trata de poder entender la interacción de esa especie que ha podido incluso ser descubierta o una especie que está en peligro de extinción y ese ambiente. Pero ¿qué sucede? Que ese ambiente lo ve limitado. Entonces no ve la parte, que es lo que justamente veremos en este curso, de ver todo el paisaje en el que habita esa especie. Y es ahí donde comienzan los estudios, las investigaciones, vamos a ver un poco de la historia, y van a ver de que nace este interés de poder ir más allá. Ahora, recordando, habrán estudiado los niveles, ¿sí? Los niveles que hay en la ecología. Entonces, por ejemplo, esta imagen que podemos todos recordar desde la unidad más pequeña que es el átomo, ¿no? Luego pasamos a molécula, luego ya pasa a órgano, luego pasa al mismo individuo, ¿no? Al organismo, luego pasa a la población, luego a la comunidad y luego al ecosistema, ¿sí? Esos son los niveles, digamos, que hemos aprendido desde el colegio cuando han hecho ecología. ¿Qué es la diferencia con niveles de organización ecológica en el punto de vista de la ecología del paisaje? De que se va más allá, como les dije hace unos minutos, se va más allá, por lo que llegan a enfatizar o llegan a definirse 3 niveles, ¿sí? El ecosistema, que es en el que nos quedamos o hasta donde han llegado quizás a estudiar, luego el de paisaje y luego el de bioma, ¿sí? Los 3 van a ser los niveles ecológicos que tenemos, que tenemos que conocer y que van a ser base de nuestro curso. Los ecosistemas no van a estar aislados ni espacial ni temporalmente, sino que se van a desarrollar en un determinado entorno, ¿sí? Donde va a haber diferentes tipos de ecosistema. Entonces, ¿qué va a ser el paisaje? Va a ser el entorno próximo que rodea un ecosistema. Si vemos, aquí está el nivel ecosistema y el paisaje va a ser lo que rodea justamente ese ecosistema. Ahora, ¿qué va a ser el bioma? Pues el conjunto de paisajes. Por lo tanto, va a ser el conjunto de ecosistemas. Entonces, empieza con el nivel menor de ecosistemas, sigue el de paisaje y sigue el de bioma, ¿sí? Para poder entenderlo a nivel de organización ecológica. Entonces, eso es nuestro primer punto que todos tienen que tener muy claro como introducción en nuestra asignatura. ¿Qué vamos ahora a ver? Vamos a ver sobre el paisaje en sí. Primero solo paisaje, ¿sí? Después vamos a entrar a lo que es ecología del paisaje. La primera vez que se menciona o se define mejor el concepto es a través de la publicación que hacen Forman y Godron, que los van a escuchar mucho en bibliografía de nuestro curso, y dicen de que el paisaje va a venir de la parte de la dimensión espacial para la ecología. Entonces, si se dan cuenta, hace unos minutos les decía, ¿no? De que la ecología necesitaba también tener una dimensión espacial. ¿Por qué? Porque les decía que se necesita ver más allá, ¿sí? Y ellos, en términos técnicos, lo llaman así, como dimensión espacial. Entonces, cualquier tipo de paisaje
va a poder ser visto hoy en día y más aún con mejor resolución a través de las imágenes satelitales, ¿sí? Y por eso es que gracias a los sistemas de información geográfica nosotros vamos a poder estudiar, vamos a poder analizar un paisaje, ¿sí? Si es que ya lo han ido haciendo a lo largo de las 2 asignaturas que han llevado de SIG. Pero ¿qué vamos a ver ahora? Pues la conexión que tiene ese paisaje que podemos estar viendo desde arriba con lo que habita en él. Entonces, ¿qué habita en él? Puede habitar animales, plantas, nosotros, seres vivos, pero también hay un medio físico, ¿sí? Y ese medio físico es importante para un ecosistema, lo hemos visto en la anterior diapositiva, pero va al hecho de poder analizar. Entonces, el paisaje va a empezar desde el término que se le adjudica en lo que es en latín, pagensis, como leen ahí, que luego va a dar en francés así como pais, derivó luego en paisaje, bueno, escrito tal cual, pero en idioma francés, y le dan un término relacionado a territorio, ¿sí? Es más, cuando se comienza a definir la parte de paisaje va relacionada netamente a territorio. Entonces acá ustedes pueden ver como la familia de palabras con la que puede comenzar paisaje, ¿no? Que en inglés es land. Entonces vamos a tener desde landscape, que es paisaje, que es con el término que más lo vamos a encontrar, y otras diferentes palabras, que como dije es una familia de palabras que comienza con esta palabra de paisaje. Igual en francés, ¿no? También empieza así. Pero, ¿cuál es el sentido de que nosotros sepamos cuál es el origen de esta palabra, profesor? De que se inicia como territorio. En ambos idiomas en los que se comienza a investigar y a publicar, va a decirnos que es un territorio que puede ser identificado por un ecólogo, pero también puede ser identificado por un geólogo y también por un agricultor, ¿sí? Es más, un sentido que le dan en la parte francesa es relativo al campo y lo relacionan también con los mismos cultivos o la parte agrícola que hay. Entonces, eso, digamos, viene a ser como un origen o unos primeros conceptos que se puede tener. Y como lo hemos visto en la anterior diapositiva, va a ser un sistema de ecosistemas y es el segundo nivel de la organización ecológica. ¿Sí? Recordemos que hemos visto los niveles de organización ecológica, porque ustedes han aprendido otros niveles cuando anteriormente y les he mostrado desde la parte de átomo ecosistema. Entonces, ¿qué conceptos de paisaje hay? Hay muchos conceptos, ¿sí? Yo voy a ver con ustedes ahora los principales. Entonces, les decía en la clase inaugural que nosotros podemos tener la definición de paisaje, por ejemplo, en la RAE, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que va a ser una extensión de paisaje de tierra visible desde un lugar. Entonces, lo que vemos puede ser un paisaje. Hicimos la actividad, ¿cuál es mi paisaje? Y todos se imaginaron, no sé, un paisaje bonito, sacaron una foto de un lugar que conocieron, bueno, uno de ustedes me mostró dónde trabajaba, entre muchos paisajes que han podido enseñar y que es su concepto que tienen de paisaje. ¿Por qué? Porque es un sentido intuitivo que tenemos de él, ¿sí? Es más, si ahora tienen un cuadro en la sala de un paisaje, entonces ustedes desde pequeños han podido crecer con la palabra paisaje de ese cuadro, ¿sí? Entonces, o de repente alguno ha vivido en el campo, o ha ido alguna vez a visitar Characato, entonces les han dicho, quiero ver, vamos a respirar aire puro a un paisaje tan bonito. Entonces, eso es un sentido intuitivo del término paisaje, ¿sí?
Es una extensión de tierra, de agua, de animales que podemos observar de un punto de vista que queremos, ¿no? Un punto de vista destacado. Y vamos a ver diferentes, vamos a ver, no sé, unos en los que les cae el sol, unos en los que puede estar lloviendo, etcétera, ¿no? Unos que puede haber montañas, que esté el Misti, por ejemplo, acá en Arequipa, que están nuestros 3 volcanes, entre otras cosas que más les guste ver. Pero va a haber diferentes sentidos, ¿no? Primero el sentido estético, que era el que les hablaba, ¿no? Que hace alusión a la parte de armonía. Ah, qué bonito queda ese cuadro con ese paisaje en mi sala o en mi cuarto o que yo dibujé de pequeño. Luego vamos a tener como estado cultural, el escenario resultante de la actividad humana. Para muchos, es más, para los que ven la parte de los estudios mismos geomorfológicos de un lugar, o la parte de los sociólogos, socioecólogos, que también existen y que vamos a ver más adelante, lo ven lo que resulta de lo que puede transformar el hombre, por ejemplo, un campo agrícola. Y por último, desde el punto de vista ecológico-geográfico, va a ser el estudio de los sistemas naturales que lo configuran, como les digo ahí, ¿no? O sea, todo lo que hay, así como la interacción que hablábamos de seres vivos y de ambiente, que es la ecología, pues el paisaje lo vemos así como el sistema de eso, ¿sí? Y que también nosotros podemos ser parte o no de él. Entonces, actualmente ahora somos parte de un paisaje. Por ejemplo, si ustedes están en el distrito de Yanaguara, entonces pueden ser parte, si se ve desde arriba, si se toma una foto satelital, ustedes están siendo parte de ese paisaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una imagen que yo puedo tomar desde el espacio y que tiene un territorio. Y hemos dicho que es la extensión de un territorio visible, pero que también refiere a diferentes conceptos. Pero si nosotros nos vamos a este término ecológico en sí, lo relacionaremos más a la interacción que tenemos como seres humanos o que tiene nuestra mascota en el jardín. Entonces ahí está lo interesante, porque te hace ver más allá. Entonces no solo desde un punto de vista puntual o robótico, ¿sí? Entonces, ¿qué conceptos hay de paisaje? Vamos a ver la primera, entonces, que es, digamos, la fundadora o la primera que se menciona gracias a Troll en el año 50. Entonces, a ver, Lorena Vázquez, ¿se encuentra? Sí, ingeniera. Lorena, a ver, léenos el primer concepto, por favor. Ya. Entidad integrada holística que es más que la suma de unos componentes biofísicos y antrópicos interactuantes. Clima, litología, suelo, vegetación, actividades humanas, etc., debiendo por tal razón concebirse a estudiarse como tal. Muy bien, gracias Lorena. Entonces su compañera ha dicho que es una entidad integrada, holística. Si han escuchado antes, imagino el término holístico, si no ahí se los estoy reafirmando. Holístico significa algo integral, ¿no? Algo unido. Entonces, y por eso nos habla en este concepto, Troll, de que es la suma de componentes, ¿sí? Si bien es el concepto más básico y por eso es el inicial, y que incluso muchos libros ni lo consideran, pero yo lo considero porque para mí es importante, de que desde ese año se tenía un concepto de que es la suma de componentes, y que justamente ahí se inicia, el sentido de no solo ver la parte de seres vivos, sino ver el medio físico, y que necesita estudiarse. Entonces también es considerado cuando se habla de ecología, ¿sí? Pero también es parte del paisaje. A ver, el segundo concepto. Betsy. Entidad integrada holística que es más que la suma de unos componentes biofísicos y antropológicos. Espera, pausa. La segunda. ¿Estás siguiendo la clase? Sí, ingeniera. La segunda viñeta. Una extensión de terreno compuesta de una agregación de componentes que interactúan y que se repiten a través del espacio.
Forman, Rodón, 1986. Muy bien, gracias. Entonces, aquí es lo que les decía, donde nace, es más, son los primeros autores de publicar acerca de la parte de paisaje, les decía la definición exacta de paisaje. Esta ecóloga, esta doctora Forman y Godron, que es su compañero, cuando escriben y dicen que va a ser también componentes que están interactuando, pero ellos agregan esta parte de acá que dice que se repiten a través del espacio, ¿sí? Ellos ya incluyen el término espacio porque consideran de que es más interesante analizarlo desde arriba, analizar qué sucede en el tiempo, ¿no? Cómo va a ir evolucionando, hay ríos, hay montañas, cómo es ese paisaje. Por favor, no me aparece quién tiene el micro prendido, chicos, apaguen sus micros. El tercero, dice el total de entidades físicas, ecológicas y geográficas que integran todos los patrones naturales y humanos, ¿sí? Nos dicen estos dos autores 2 años después, que es muy parecido, va a ser como que la suma o el total de las diferentes, de la parte física, ecológica y geográfica. Pero aquí también hay algo que se agrega y que lo consideran importante, que es la parte de los patrones humanos. Entonces, acá estos dos investigadores dicen de que todo lo que nosotros podemos ver del paisaje desde arriba, no solo puede ser algo natural, ¿sí? Que ha pasado a través de procesos geomorfológicos y todo lo que vamos a ver cuando veamos dinámica, sino que también hay paisajes que han sido respuesta, que son resultado de nosotros como seres humanos. Entonces ahí también ya se nos considera o ya estamos ahí nosotros como humanos apareciendo. En el 95, Wins dice que es un escenario natural integrado por un conjunto de formas de relieve. Si bien es cierto, él se enfoca solo en lo natural, es importante, y en la publicación que él hace, la parte de las formas que tienen el paisaje. ¿Por qué? Porque ya existe o ya comienzan a dar importancia también al estudio de las diferentes formas de relieve y verlo desde el punto de vista paisajístico, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, lo ve como un escenario natural, y ustedes pueden decir, pero si ya, digamos, se iba cambiando ese concepto con esta definición que dan Abel y Lieberman, pero él un poco habla de la importancia o se enfoca en las importancias de las formas del relieve. ¿Qué más? Porque no acaba, ¿sí? Son los principales, pero sí son diferentes. En el 95, este autor dice que va a ser un complejo de sistemas que va a formar una extensión de terreno reconocible, ¿sí? Va a ser formada y mantenida por acción mutua de factores abióticos, bióticos y humanos. Toda esta última parte es muy parecida a la que ya habían definido anteriormente los otros autores. Pero él acá ingresa o se enfoca o da énfasis a la parte de la complejidad del lugar, a la complejidad que puede tener un paisaje, que un paisaje de por sí es complejo, porque toda la suma de los componentes que tienen ya lo lleva a ser complejo. Y no solo eso, de que un paisaje puede tener muchos sistemas, es un conjunto de ecosistemas, hemos dicho. Entonces, él enfatiza o da prioridad a poder resaltarlo. Luego, por los mismos años, vienen también estos investigadores en una publicación que realizan y que es bien interesante también. Dicen de que va a ser una configuración topográfica, claro, y que va a tener un patrón de cobertura de vegetación y de uso del suelo, que va a delimitar con coherencia procesos naturales y actividades antrópicas. Estos autores, si se dan cuenta, ya
van de frente a decir lo que está ocurriendo, lo que vemos mayormente fuera del océano cuando vemos una imagen de la NASA, que nosotros podemos tener vegetación o no en un lugar, pero que se ve bastante ese impacto humano del que ya hablan los últimos autores, y que es justamente el uso del suelo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos le damos un uso y simplemente hacemos el paisaje que nosotros podemos ver, un campo agrícola, una urbanización, un lugar que esté totalmente deforestado, etc. Y por último, este concepto de Farina, que dice que es una escala espacial adecuada, la cual se pueden investigar procesos ecológicos. También nos habla de los procesos de ecología que hay, pero que van hacia el lado de las escalas espaciales, ¿sí? Adecuadas, porque menciona que para nosotros analizar un paisaje tenemos que tener una escala espacial precisa, adecuada a nuestro objetivo, a lo que queremos ver. Y eso es interesante también en esta asignatura y lo van a ir viendo incluso más aún en prácticas, de que las escalas son muy importantes para los estudios que van a hacer o que algún día harán de ecología del paisaje. Entonces, ¿cuál es la historia? Ya viendo los términos, hemos visto un poco de ecología y hemos visto un poco de paisaje, ¿sí? De los diferentes conceptos de paisaje que hay muchos más, pueden buscar en internet, hay miles, pero estos son como que los principales o los que más necesarios para poder entender esta introducción. Entonces ahí viene una historia del nombre de nuestro curso, que es los movimientos o la parte evolutiva que comienza a haber en el mundo, ¿no? Para que podamos, o las teorías, mejor dicho, porque también las llaman como teorías en mucha bibliografía. Está la parte europea en sí, que va a ser la escuela europea, como le suelen llamar, que va a ser lleno de mucha historia, porque de por sí y por historia, que todos podemos saber, los europeos van a tener mucha historia de diferentes asentamientos que tienen de su continente, ¿sí? Van a ver el paisaje justamente con ese sentido, con el componente humano. Entonces, ellos dicen que la ecología del paisaje va a estar relacionada a lo que es las ciencias sociales, ¿no? La socioecología, es más, los primeros términos de socioecología justamente nacen de este lado, de esta escuela. Entonces, le dan mucha atribución a que muchos de los paisajes que se forman son por el lado humano. Perdónenme, me acabo de dar cuenta que en la derecha me olvidé de cambiar a América. Ahora sí. Este es el lado de la escuela europea. Entonces, la otra historia o la otra parte de la ecología del paisaje es la escuela americana, ¿sí? Que si bien es cierto es un poco más moderna e incluso los australianos se unen mucho después a esta parte de la escuela americana, va a ser la que más investigaciones o más importancia le comienzan a dar desde los primeros conceptos que nacen de ambas y que comienzan a tener financiamiento, mayor cantidad de investigadores o de personas que querían estudiar los diferentes paisajes que había en su continente, ¿no? O en su país. Hablando exactamente en Estados Unidos, por ejemplo, de donde es la mayor ecóloga del paisaje, que es Forman, que lo leímos hace un momento. Entonces, estas dos tendencias o estas dos teorías son importantes para ver las líneas evolutivas, que no son contradictorias, ¿sí? Ninguna es que sea la correcta y la otra sea la incorrecta, o que les diga, sí, esta es la que tienen que aprender y esta no, porque ambas obviamente tienen su historia,
¿sí? Van a tener diferentes sistemas de valores, de conceptos, las diversidades de definiciones que tiene ecología del paisaje, cada una tiene muchas, pero esta va a ir más hacia el lado de las ciencias sociales y esta va a ir más hacia la parte de los procesos geomorfológicos que comienzan a ver, de que tiene que ser importante el estudio, por ejemplo, de que una cadena montañosa y toda la parte de cuencas hidrográficas que hay en el lugar pueden ser el resultado de que en el otro lado esté habiendo de repente todo un sistema de erosión o que esté viendo un proceso que de repente no se estaba presentando antes. Entonces va hacia el lado de poder ir un poco más allá, que si bien es cierto la escuela europea lo puede afirmar o atribuir simplemente al hombre y a decir de que en ese lugar están haciendo, no sé, tala de árboles, por eso se está dando este proceso de erosión, o que puede haber bastante presencia humana que esté afectando, ¿no?, a ese paisaje. Por el lado de esta escuela americana va un poco más allá, ¿no? O sea, dice de que no va por el hecho de la parte construida por nosotros los seres humanos, sino que hay diferentes teorías y modelos a los que se atribuye esta escuela. ¿Qué más? Otra diferencia. La parte de la escuela europea es mucho más larga, les dije que es incluso mucho más antigua, pero va hacia el lado de los mismos sistemas, fuera de ir hacia el lado antropogénico, a los sistemas construidos, ¿sí? Es más, es el primer término que se usa en esta escuela. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay escuelas, si ustedes buscan ahorita en internet, porque hasta en la actualidad hay escuelas, hay facultades que van hacia el lado de, por ejemplo, arquitectura del paisaje, ¿sí? O maestría en tal cosa del paisaje y está dentro de la facultad de arquitectura, ¿no? O de repente planificación o diseño del paisaje. Entonces, todo eso va en este lado y va orientado, es más, ellos hacen nombre a esta parte de la escuela europea. En cambio, en lo que es la parte de lo que es los Estados Unidos, también pueden atribuir a eso, pero va hacia el lado de fines prácticos, ¿no? O sea, va hacia el lado de lo que es poder ya la práctica de los mismos procesos geomorfológicos, por ejemplo, la parte multidisciplinaria, que también es importante para los americanos. ¿Qué más? Y bueno, yo creo que eso, y por último, de que lo que es la diferencia, digamos, mayor de la escuela europea, los americanos se centran mucho más en los sistemas naturales, como ya lo dije, y también que tienen mucha historia en el lado de la parte de los mismos parques nacionales o las áreas naturales protegidas, por el mismo hecho de que se enfocan más en lo natural. Las primeras investigaciones comienzan a ser alrededor de esas áreas, a ver los diferentes procesos que había ahí, toman los ecosistemas de referencia, etcétera, ¿sí? Entonces, esas son los dos grandes movimientos o líneas o teorías del paisaje. Entonces, viendo un poco esto, que bueno, tenemos mucha historia y muchas cosas incluso más que se pueden decir, a mí me parecía interesante. Bueno, a mí me gusta de por sí mucho la historia, entonces qué mejor todavía algo que estaba estudiando, algo que me interesaba bastante, ¿no? Entonces, en la ecología del paisaje, que justo es lo que les comenté que fui a estudiar, el que nos comentó me recuerdo la primera clase y me trae mucho, digamos, importancia y se los quiero compartir, es el creador de un software que se usa para la ecología del paisaje. Entonces, esta persona que se llama Santiago Saura, contaba cómo lo de la ecología del paisaje llega a ser algo que, bueno, cambia la manera de ver las cosas,
¿no? O sea, de ver simplemente ahora un paisaje con montañas, a ir más allá, a ver qué procesos geomorfológicos puede estar habiendo en el lugar para que se haya formado, cuántos años habrán pasado, qué escala yo debería utilizar para poder verlo bien desde arriba, etcétera, etcétera. Entonces, acá en la ecología del paisaje vamos a tener de que se va a centrar en 3 cosas, ¿sí? Entonces, lo primero en lo que se centra, ¿qué va a hacer? Para saber que me estén atendiendo, que yo me inundo mucho. Si en este curso vuelo mucho, así que es más, si no me he puesto ¿cómo se llama? La alarma para ver que no me pase del tiempo y todo, porque los que han llevado años pasados conmigo se dan cuenta que puedo volar mucho, puedo hablar mucho. Entonces, para saber que me están escuchando, a ver, Ingrid, léenos el primer elemento en el que se centra la ecología del paisaje. Ingrid. De los niveles, ingeniera. Este de aquí, este es el primer elemento. Las relaciones espaciales. Muy bien, gracias, Ingrid. Entonces, nuestro primer, digamos, concepto en lo que se centra la ecología del paisaje va a ser todas las relaciones espaciales que van a tener los elementos del paisaje. ¿Quiénes son los elementos del paisaje? La gran pregunta, y lo he dicho al comienzo. ¿Quién me dice? ¿Qué relaciones va a estudiar? ¿Qué relaciones espaciales? ¿De quién, mejor dicho? ¿De quién va a estudiar las relaciones espaciales? A ver. Entre los elementos de los... Geraldine, los elementos, sí, pero ¿de qué? ¿Los elementos dónde están? Entre los seres vivos y su entorno. Exacto. ¿Cómo se llama eso? Diana. Es lo que se centra en la ecología del paisaje, que estudia las relaciones entre los seres vivos y su entorno. Sí, sí, pero ¿cómo se llama eso? Lo hemos visto al principio de las diapositivas. Las relaciones espaciales ¿entre quiénes? ¿Cómo se llama la interacción de los seres vivos con el medio? Ecología. Ecología. Sí, muy bien. Entonces, como ecología, ¿qué yo estudio o qué relaciones espaciales podría estudiar con la ecología? ¿Cuál es nuestra unidad de estudio? No escucha, hija, más fuerte. El ecosistema. El ecosistema, muy bien. Entonces, la pregunta, si yo les dijera de que qué relaciones espaciales vamos a estudiar en la ecología del paisaje, es así de simple como los ecosistemas, ¿sí? Entonces, ese va a ser lo primero en lo que nos centramos como ecología del paisaje. Lo segundo, ¿cuál va a ser? Los flujos de energía, nutrientes, minerales y especies. Este segundo, por ejemplo, y que es algo que también lo habrán visto semestres pasados, pero que también es importante que lo consideren. ¿Por qué? Porque esto los va a ayudar no solo en esta asignatura de Ecología del Paisaje, sino en la próxima, que también que tiene la secuencia de este curso, que es la gestión integrada de recursos. ¿Por qué? Porque los ecosistemas tienen flujos, tienen procesos, y justamente en el punto de vista de un estudio, de un proyecto, de cualquier investigación que se quiera hacer en determinado lugar, en determinado ecosistema, es necesario conocerlo. Entonces tienen que conocerlo bien, la parte de flujos de energía.
Y por último, la dinámica ecológica del mosaico del paisaje a través del tiempo. Esta dinámica que está pasando y que es lo que vamos a ver al comienzo de la siguiente clase, es estar constantemente estudiando y analizándolo a lo largo de los años, ¿sí? Si nosotros tenemos imágenes que, claro, no van a tener quizás la misma nitidez, no van a ser igual a la que podemos tener hoy en día, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener actualmente una imagen de un dron que hemos comprado y no va a ser lo mismo de una imagen satelital que puedo extraer de Landsat y que es muy antigua. Entonces, justamente esa dinámica es importante que sea considerada y estudiada en un proyecto, en una investigación de ecología del paisaje. Entonces, estos tres aspectos, ¿sí? Porque no lo vamos a llamar elementos porque se van a confundir con la unidad 3 en la que sí vemos elementos como tal. Entonces, los tres aspectos que acabamos de ver son justamente mencionados también por esta doctora Forman, de la que he estado hablando, ¿sí? Ella dice que es importante de que podamos conocer que la ecología del paisaje necesita de estos tres aspectos o se centra en estos aspectos para poder desarrollarse. ¿Qué más dice? Dice de que es importante la parte espacial, como ya lo venimos diciendo, y es importante la parte de análisis, ¿sí? Entonces, eso sería en cuanto a la ecología del paisaje. Ahora, ¿qué más? Existe una Asociación Internacional de Ecología del Paisaje, que estas son sus siglas, IALE. Esta asociación hace diferentes, bueno, se encarga de reunir a los especialistas o a los interesados que había desde ese tiempo, incluso el año 82 hasta la actualidad, en poder hacer estos estudios. Y es por eso de que ellos definen que va a ser el estudio de la variación espacial en los paisajes en distintas escalas. Incluye las causas y consecuencias de la heterogeneidad del paisaje biofísico y social. Ellos nos dan el término de heterogeneidad. ¿Qué significa esta palabra? Así, a simple vista. ¿Qué es diferente? Muy bien, ¿qué es diferente? Como dice su compañera. ¿Quién era? No vi, por favor. Ya mis Katia. Katia, gracias. Entonces, la palabra heterogeneidad nos viene a nuestra cabeza de diferente, pero viéndolo desde el punto de vista del paisaje y viéndolo simple, es que podemos decir, claro, en el mundo hay paisajes diferentes, pero no va a ese sentido, va que un paisaje de por sí tiene muchas cosas diferentes y esas cosas diferentes es lo que necesita ser estudiado. Entonces, esta asociación va enfocada a esta palabra y es más, comienzan a haber más estudios enfocados a poder ver el análisis de la heterogeneidad de un paisaje porque consideran que es importante si nosotros hablamos en términos de conservación y que es otra cosa, otra rama que lleva a estudiar a muchos ecólogos del paisaje, biólogos, ecólogos, licenciados en ciencias ambientales y hasta ingenieros ambientales. ¿Por qué? Porque consideran justamente la parte de análisis de heterogeneidad importante. Entonces, en resumen de esto que hemos visto, es de que la ecología del paisaje va a buscar integrar también la mejor manera posible el hombre y la naturaleza, porque justo hemos visto las definiciones que hay de paisaje y hemos visto de la historia que tenemos, los dos movimientos que tenemos como base de la ecología del paisaje. Entonces, lo que se tiene que hacer o lo que busca ahora es poder analizar lo que sucede, porque ya de por sí el hombre habita en el mundo, nosotros habitamos acá, entonces el estudio que podemos tener del paisaje no puede dejar de lado al hombre, ¿sí?
Y eso es lo interesante de esta rama o de esta especialización, o sea, de que los paisajes antropogénicos sí tienen que ser estudiados, y más aún tienen que ser estudiados porque tienen que saber qué pasa. O sea, qué pasa o qué diferencia hay de ese paisaje antropogénico y el paisaje natural que está al costado. Entonces, espacialmente podemos hacer un análisis de ello. ¿Qué más? Que es una herramienta útil para darle un uso sostenible al territorio. Si bien es cierto, ustedes tienen un curso que se llama Ordenamiento Territorial al próximo año con Gustavo y en el que van a aprender bastante y van a incluso repetir muchas cosas de lo que es el análisis de un determinado lugar, que también lo hacen, va, claro, enfocado ya en sí a los OTEs que hay en muchas partes de nuestro país y ya enfocado a nuestro país. Pero lo que yo busco en esta asignatura es que podamos entender de que el territorio necesita ser estudiado no solo acá, en todo lugar. Es más, tomando en cuenta territorios de otros lugares, sirve de ejemplo para saber posibles cosas que puedan estar sucediendo, que podamos investigar aquí. Entonces, eso es lo interesante y lo rico que hace estas investigaciones de paisaje, porque son como bases o como que tú puedes acceder, y hoy en día que tenemos gratis muchas de las bases de datos e investigaciones en el mundo, te ayuda a poder tener en cuenta para tu investigación o tu propuesta. Entonces, también eso. Y por último, les pongo que puede ayudar a la restauración de ecosistemas en distintos momentos del desarrollo de un proyecto. Yo sé que, bueno, no tienen la asignatura en esta currícula de restauración, pero sí decirles de que esta asignatura está muy relacionada a la restauración del paisaje, que es una de las asignaturas principales o especializaciones principales de parte de ciencias ambientales. Entonces, para terminar esta primera parte, les menciono lo de la restauración del paisaje, que les decía. Por ejemplo, solo restauración ecológica tiene una definición a nivel mundial que va a ser el proceso de asistir a que un ecosistema se recupere, un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Entonces, ¿cuál es lo interesante y qué tiene que ver con nuestra asignatura de ecología del paisaje? Que todo lo que nosotros vayamos viendo a lo largo de trabajos, tareas, prácticas sobre un determinado paisaje, lleva a pensar en una posible restauración ecológica, en una posible asistencia a que un paisaje que esté dañado se recupere. Entonces, por eso lo estoy mencionando el día de hoy. Les pongo este ejemplo como la parte de la medicina, ¿no? O sea, se tiene por ahí, y les decía alguna vez que también lo comenté con los chicos cuando me hicieron la pregunta, ¿no? De que por qué decidirme por este lado de la restauración. Nosotros tenemos un ecosistema degradado y necesitamos hacer la restauración de ese ecosistema. Entonces es algo así como compararlo con la medicina, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una enfermedad ecológica en un determinado lugar, porque va a ser algo así, un ecosistema degradado, pues necesita de médicos o de médicos ecólogos o de la medicina ecológica para que pueda ayudar, ¿sí? Y por eso es de que también un paisaje necesita poder ser estudiado, porque así puede llevar a futuros proyectos en que algún día, no solo de restauración, de reforestación, ¿no? De revegetación, que suelen hacer muchos ingenieros ambientales, y que es importante que conozcan el paisaje, que conozcan lo que sucede en el paisaje. Por eso es que en nuestro país muchas de las revegetaciones no funcionan, ¿sí? Porque justamente lo que sucede en muchas partes del mundo es de que vamos a tener los diferentes ecosistemas que
que suelen ser degradados y necesitan ser revegetados. ¿Y qué pasa? Que simplemente revegetan por revegetar, y eso no se trata, porque se trata de justamente poder conocer el lugar, conocer qué hay alrededor, conocer qué está sucediendo de repente, o qué sucedía 10 años atrás en ese lugar. Entonces a ese lado va lo que es la ecología del paisaje, ¿sí? Entonces, a ver, voy a parar unos 3 minutos a tomar agua, y ya sé que son los 15 últimos minutos, pero no se preocupen porque esta segunda parte es muy puntual, que la voy a explicar en 5 minutos. Entonces, 1 minuto, chicos, por favor, estírense y regresamos en 2 minutos exactos. Listo, seguimos para terminar esta primera parte. ¿Sí? ¿Todos pueden visualizar otra vez? Sí, ingeniera. Perfecto, gracias. Entonces, en esta última parte es un poco hablar de las herramientas de investigación que ayudan o apoyan a la ecología del paisaje, porque no todo lo es, digamos, el utilizar el ARGIS o el QGIS, sino también digamos, proponer diferentes tecnologías que incluso hoy en día cada vez se desarrollan más, con mejores resoluciones. Por ejemplo, sabemos que hoy en día, y más aún los que estamos involucrados en este tema de la ecología del paisaje, ya te vas por el lado más de trabajar con los drones, ¿sí? Con los que obtienes muchas imágenes bastante buenas, y que es un recurso que ya de por sí ayuda para otras investigaciones. Entonces, ese tipo de herramientas comentaremos brevemente. Primero de los SIG, ¿sí? El SIG, el curso que ya han llevado en 2 oportunidades, que habrán visto algunas cosas básicas, que no se preocupen porque igual vamos a reforzar cuando vayamos a prácticas.
Entonces, el concepto del SIG es que va a ser un conjunto de diferentes instrumentos y metodologías que nos van a ayudar a capturar, almacenar, analizar, transformar, relacionar y presentar información territorial georreferenciada del mundo real. ¿Cuál es la palabra clave en los SIG? La georreferencia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que recordar que la parte más importante en los SIG es el de tener la información georreferenciada, porque no todos los lugares en el mundo van a ser iguales, obviamente. Entonces, nosotros acá, que por ejemplo tenemos una imagen de la NASA de Perú, obviamente necesitamos una imagen, o captar, mejor dicho, georreferencialmente esta parte o este territorio peruano para poder obtener los datos correctos, ¿sí? Y reales, porque obviamente los SIG van con eso de la mano, con trabajar con datos reales en el tiempo. ¿Qué componentes va a tener? Recordando un poco lo que ya han visto, vamos a tener la parte de hardware, la parte de equipos, los programas, las bases de datos y los recursos humanos que somos nosotros. Y que obviamente vamos a ser los que vamos a trabajar con eso que ya de por sí el programa o los diferentes softwares están transformando, y vamos a tener una base de datos que nos va a ayudar para que nosotros podamos trabajar con ellos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues vamos a analizarlos, vamos a convertirlos, ¿no? Ya recordando un poco lo de los diferentes rasters o vectores que podemos tener y que convertimos uno a otro. Entonces, ¿a qué nos va a ayudar todos esos componentes? Pues a tener en resultado las imágenes de un mundo real. ¿Qué otra cosa es importante en las herramientas? Las escalas, ¿sí? Las escalas, les decía que es una palabra muy importante en la ecología del paisaje. Entonces, ¿qué va a ser la escala? Va a ser la relación de distancia en un mapa con la superficie terrestre que hay en el mundo. Pero, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber que hay dos tipos de escalas, ¿sí? Primero, tenemos la escala ecológica y la escala cartográfica. La cartográfica, obviamente, es la que conocen todos los que han trabajado alguna vez con SIG, ¿verdad? Va a ser una relación matemática entre la distancia en el mapa y la real. Entonces, puede ser gráfica o numérica, ¿no? Como la que podemos ver en este lado derecho. Luego vamos a tener lo que es la escala ecológica, y que esa nos importa saber, que nosotros vamos a tener dimensiones espaciales y temporales de objeto-proceso. Va a medir el cambio en lo cual ocurren procesos, importancia y factores. ¿Qué quiere decir? De que nosotros por la ecología vamos a tener imágenes en las que muchas veces queremos, a través de la escala, obviamente la escala cartográfica, definir mejor dependiendo de nuestro objetivo, ¿sí? Podemos tener de poca extensión y podemos tener de gran extensión. Ambas nos pueden ser útiles en esta parte ecológica, pero para ello, ¿con qué se tendrá que trabajar? Pues se tendrá que trabajar también con dimensión, o sea, con escala, con dimensión espacial y temporal de un objeto, ¿sí? Todas las escalas que van a utilizar alguna vez en su vida necesita ser, y si habrán visto en los planos, se pone en qué escala está, etcétera. Pero no lo vean algo como muy lejos de trabajar, porque en alguna oportunidad les va a tocar leer un plano, poder saber o tener referencia con qué escala se está trabajando. Entonces es importante que ustedes lo puedan reconocer, como vamos a hacer en práctica. ¿Qué más? Características. Bueno, esto recordando, ¿no? Las características que tienen los SIG, que nos ayudan a analizar, a simular datos, a hacer gestión territorial, combinar información geográfica con alfanumérica, analizar diversidad de fuentes de datos y verlo sobre el mapa, y permite el análisis de la fragilidad paisajística. He aquí lo que no muchos que trabajan con el SIG se han puesto a pensar.
¿sí? O han comenzado a investigar más. ¿Por qué? Porque son tantas las cosas que se pueden hacer y que actualmente se hace, por ejemplo, un geofísico, un geólogo, o de repente un arquitecto, o un geomorfólogo, etcétera. Pero esta parte de la fragilidad paisajística, que es parte de nuestro curso, también lo hacemos gracias a los SIG. La teledetección, que también está relacionada y que era lo que les comentaba, ¿no? Que hoy en día se puede obtener bastante resolución, bastante nitidez en muchas imágenes. Va a ser una medición remota, ¿sí? Vamos a ver a través de un medio entre el objeto y el sensor, ¿no? Sin contacto que vamos a tener entre el objeto y el detector. ¿Qué significa esto? Vamos a poder nosotros obtener imágenes espaciales y vamos a poder trabajar con ellas. Entonces, obviamente va a ser más utilizada en la parte que no podemos acceder o que no es fácil poder acceder, y ahora hay diferente tecnología avanzada para poder trabajar con ella. ¿Qué usos va a tener? Como hemos dicho, casos en lo que es imposible medir directamente, va a ir por el lado de la observación para fines meteorológicos y para el análisis en otras ciencias o en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, la arqueología, el lado artístico, etc. Tenemos también la fotogrametría, que va a ser todos los métodos que a través de fotos, que bueno, es con lo que han trabajado ustedes, vamos a obtener la superficie de un lugar determinado, de un campo agrícola, de un lugar deteriorado, etcétera, y va a ser nuestra principal fuente de información, ¿sí? Eso es lo que ustedes ya, digamos, tienen de base, de que nosotros, gracias a imágenes satelitales, vamos a obtener imágenes de un determinado lugar. ¿Para qué sirve? Cálculos de volúmenes y movimientos de tierra, los MDTs con los que tanto han trabajado y la cartografía, generación de planos y modelos 3D de edificaciones y obtener una imagen de determinado lugar. Entonces, puede tener muchos usos la fotogrametría. Hasta ahí hemos visto un poco la parte espacial y el día de hoy termino comentándoles de estas cosas que también apoyan a la ecología del paisaje. Una de ellas es lo que les decía del OT, ¿sí? Una asignatura que la llevarán posteriormente, pero solo la menciono para que sepan que es una herramienta también que es parte de la ecología del paisaje. ¿Para qué sirve? Para poder proponer cómo ordenar o cómo utilizar mejor un territorio desde el punto de vista de ayudar, ¿sí? De poder definir mejor cómo puedo hacer o cómo puedo ordenar para que de alguna manera se utilice el espacio, pero que también no afecte a los recursos naturales que hay en el lugar. Por tanto, también puede acompañar o puede estar orientado a un proyecto de ecología del paisaje que se ve. Y por último, la ecología de la conservación, ¿sí? Que es la que les dije que también puede alguna vez estar involucrado, le puede interesar. Esto va a ser para que nosotros podamos trabajar, o el objetivo de poder trabajar con diversidad de mapas, de trabajar con análisis geoespacial, para ayudar, para tener un objetivo de ayudar a algún determinado recurso natural o que un espacio determinado necesita protección. Hay muchos softwares, ¿sí? El que yo manejo es Conifor, que bueno, es un software que acá no se usa mucho, pero hay otros como el Linkage, el Circuitscape, entre otros que son bastante utilizados para poder ver lo que está dentro de la ecología de la conservación. Entonces, todos estos paquetes van a ser softwares que nos van a ayudar a identificar o a priorizar un área que necesita ser protegida, a ver qué paisajes se pueden conectar, a ver qué es lo que podemos hacer en un lugar que está degradado y donde hay animales que necesitan movilizarse, etcétera, ¿sí? Entonces, con eso termino la clase del día de hoy, chicos, para mostrarles un poco la introducción de la ecología del paisaje. Yo sé que es un poco denso, pero bueno, imagínense, antes todavía había 3 temas en un día, entonces, en una clase.
porque como es 1 hora y media a la semana, pero yo creo que les ha ayudado un poco para saber, o al menos para tener una base de todo lo que van a ver o lo que tienen que saber a lo largo del curso. ¿Qué voy a dejar para la otra semana? Es algo muy simple, que es leer, ¿sí? Van a leer 2 artículos, uno está en español y el otro está en inglés. Entonces, ¿de qué trata? Tratan de algo que vamos a ver justo la otra clase, que por eso necesito que lo lean, porque voy a pedir su comentario, que es la socioecología. Entonces, voy a subirlo al Blackboard, son 2 artículos muy cortitos, y pueden tomar apunte en el cuaderno, en un blog o donde deseen, porque como les digo, aleatoriamente pediré su participación la próxima clase. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Ya saben que si no hay preguntas, entonces yo pregunto. A ver, Joanny Gómez. ¿Se encuentra Joanny? Sí, ingeniera. Joanny, entonces, ¿cuál es la importancia de la ecología del paisaje? ¿Cuál puede ser la importancia de la ecología del paisaje para un ingeniero ambiental? Bueno, como está inmersa la ecología, entender mejor las relaciones que se tienen entre los seres vivos, ambiente, ver cómo los ecosistemas tienen flujos y procesos dentro de estos, y de acuerdo a eso también entender mejor sus conceptos para poder realizar mejores planes y proyectos. Gracias, Joan. Sí, puede ir por ese lado orientado, ¿no? De que nosotros hemos dicho que necesitamos conocer esas interacciones, necesitamos ver desde arriba qué sucede en un determinado territorio. Pero les dejo también con esa pregunta a todos, porque ya no da tiempo, y lo puedan pensar junto con lo que van a leer en estos 2 artículos para la siguiente clase. ¿Ya, chicos? ¿Qué importancia tendría la ecología del paisaje para un ingeniero ambiental después de todo lo que hemos visto el día de hoy? Muy bien, cuídense, nos vemos la siguiente semana. Adiós, chicos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera.